Muy buenos días. Gracias por su asistencia. Vamos a esperar 2 minutos para empezar con el webinar Una mirada a los riesgos cibernéticos y su impacto en la actualidad. Bueno, buenos días a todos. En realidad, en nombre de Willis Tower Watson Unity para Centroamérica, quiero darles la bienvenida al webinar del día de hoy sobre un tópico que está muy de moda, muy interesante y que lastimosamente no estamos excluidos ninguno de los temas que están sucediendo hoy en día en ciberseguridad. El tema de cybersecurity o cyber risk, como le conocen también, ha sido, pues, yo diría, incrementado sustancialmente en el último año, mucho por la pandemia, y no hay en realidad empresa o persona que se escape a esta situación. Hoy justamente leía en un periódico de Europa, en el caso de España, unos números que llaman mucho la atención y en realidad pues demuestra el riesgo que tenemos en el día a día las organizaciones en las personas, en el cual mencionaban de que 77% de los ataques están dirigidos a empresas y 22% están dirigidos a las personas. Se estima aproximadamente 24 millones de ataques cibernéticos por día a nivel mundial, y en el caso del tipo de ataque o situación que se presentan las empresas, tienen una cantidad de días para recuperarse que en realidad pues es sorprendente. En el caso de códigos maliciosos estiman que son 63 días, en el tema de ransomware se estima que son 32, y en el tema de phishing se estima que son 29 días pues para poder resolver el problema. Como otro tema interesante también, en el caso de España, hacen referencia de que empresas en España reciben aproximadamente 66 ataques promedio por año, y dentro de los cuales en empresas que tienen menos de 10 empleados, el 56% de ellas son de alguna manera atacadas. De 10 a 49 empleados, el 91% son atacadas. De 50 a 249, el 96%.
y de 250 o más el 98%. La verdad que son números que dan escalofrío de alguna forma, pensar de que cada 100 empresas hay 98 que de alguna manera van a estar expuestas a una situación como esta. Debido a eso, pues en realidad pues el mercado de seguros ha desarrollado una cobertura especial que le llaman riesgos cibernéticos, que a diferencia de muchas otras pólizas dentro del mercado, ha sido diseñada de una manera amplia, considerando las exposiciones de riesgo que tienen las diferentes organizaciones. Es muy importante señalar que aunque nos enfocamos siempre en los temas que conocemos a nivel cibernético, como los ataques, los phishing, lo que acabo de mencionar, existen otras situaciones de mucha preocupación, como son las pérdidas de información o el tema de daño a la data o a los sistemas analíticos que tiene la empresa por los mismos empleados. O sea, muchas veces pasa el tema internamente y también por proveedores que le tenemos acceso a nuestras instalaciones, oficinas, y lastimosamente pues somos de alguna manera vulnerables por tener pues acceso con estas personas. Hoy en día vamos a tener el placer de poder conversar con Marcela Bisbal. Marcela es la líder regional de riesgos cibernéticos para Latinoamérica de Willis Towers Watson. No le voy a contar cuántos años tiene en seguro porque eso no creo que sería conveniente, pero tiene bastante. Ella es responsable del desarrollo de productos de riesgos cibernéticos para Willis en América Latina, y dentro de sus roles está analizar, crear y promover todo tipo de producto que ofrezca una solución a los riesgos cibernéticos de nuestros clientes. Marcela tiene 8 años de experiencia en el sector de seguros, especialmente en el área de líneas financieras, y lleva varios años ya también en el tema de cybersecurity o cyber risk. Es abogada de la Universidad Javeriana en Colombia y es especializada en Derecho de Seguro en la misma universidad. Así que tengo el agrado pues de pasarle la palabra a Marcela y que ella hoy nos ilustre un poco más de la cobertura de riesgos cibernéticos y sus implicaciones en las empresas. Así que gracias Marcela y bienvenida, y ya quedas a cargo del resto del webinar. Muchas gracias. Perfecto. Luis, muchas gracias por la introducción. Muy válida, muy interesantes todos los datos que nos comentaste. Pues gracias por la presentación. Entonces, solo quiero hacer una prueba. ¿Me oyen bien? Sí, te oímos bien. Perfecto. Es que el tema del home office a veces molesta, entonces pues toca revisar que no esté hablando sola. Perfecto. Bueno, hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de los riesgos cibernéticos. Pero antes de hablar del seguro, yo quiero tocar diferentes temas como para que tengamos un contexto y una mirada global de este tipo de riesgos. Entonces, primero voy a hablar de qué son estos riesgos, qué es lo que está pasando. Vamos a darles algunas recomendaciones, no específicamente del seguro, sino sobre cómo manejar esta situación. Hablar del seguro, de la transferencia claramente, del riesgo cibernético silencioso. Yo no sé si lo han escuchado, pero es un tema muy interesante que me gustaría tocar y que nos quedara muy claro. Y bueno, cómo desde Willis Towers Watson Unity podemos ayudarles en este seguro. Entonces, vamos a la primera diapositiva. ¿Qué es lo que está pasando? Y antes de hablar de qué está pasando, o para poder hablar de qué está pasando en riesgos cibernéticos, tenemos que hablar del COVID. Entonces, pasa a la siguiente, porfa. El COVID, que una enfermedad, una pandemia que tiene que ver con los riesgos cibernéticos, todo. Yo creo que como todos lo hemos visto y como todos lo hemos vivido, sabemos. Al principio, cuando nos preguntaban, bueno, ¿puede que el COVID-19 afecte nuestras pólizas de riesgos cibernéticos? Al principio no lo creíamos mucho. Digamos, en diciembre del 2019, cuando no sabíamos el impacto de la pandemia, que esto se iba a convertir en una pandemia, no sabíamos qué iba a pasar. Ahora la relación es toda. Ahora vemos que el desarrollo de la tecnología se creció, o sea, el desarrollo de la tecnología avanzó años y años. Digamos, los avances que teníamos que tener en los próximos 10 años, yo creo que los vivimos en el 2020. Entonces, a esto sumado al home office, a todo lo que estamos viviendo, ahora todos estamos conectados, todos dependemos de nuestros sistemas, todos nuestros datos están digitalizados, entonces el riesgo cibernético incrementó. Entonces, pasemos a la siguiente, porfa. ¿Cuál ha sido el impacto que el COVID-19 y en general la situación que estamos viviendo está generando en las empresas y en general en nuestra sociedad? Entonces, primero, como lo decía, tuvimos que pasar a un trabajo remoto de una forma rápida. Yo creo que nadie se esperaba lo que iba a pasar y de un momento a otro todos nos tuvimos que ir a trabajar desde las casas, no volvimos a las oficinas, entonces las empresas en el día a día tuvieron que ir ajustándose a esta situación, tuvieron que ir mejorando sus seguridades, tuvieron que ir adaptando sus redes para que
para que pudiera funcionar, para que las empresas pudiéramos seguir operando. Entonces, ¿esto qué pasa? Los planes de continuidad del negocio de las empresas estaban diseñados para tener personas trabajando en las oficinas efectivamente. Ahora que están todos desde la casa, entonces los empleados no están capacitados o no estaban capacitados del todo y los planes de continuidad del negocio no habían sido probados o diseñados para manejarse de una manera 100% remota. El trabajo desde la casa también trae muchas vulnerabilidades porque nos genera una inseguridad. Los trabajadores estamos conectándonos a nuestra red de la casa, estamos utilizando muchas veces nuestros propios dispositivos, entonces yo quiero conectarme con mi iPad o con mi celular y estamos utilizando dispositivos que no tienen las seguridades que necesita una red corporativa. Esto también pasa. Y además hay muchos temas de interés. El COVID desde el principio ha traído muchos temas de interés y esto es algo que los hackers aprovechan para poder atraer víctimas. Entonces, al principio era sobre cuántos ataques hay en el mundo, sobre esos mapas que nos decían cuáles son los ataques que hay a nivel global. Esto muchas veces había páginas maliciosas, esto hacía que las personas hicieran clic en un link malicioso. Ahorita estamos hablando del tema de la vacuna, entonces probablemente a uno les llega un correo electrónico diciendo, mira, que lo van a vacunar, entonces uno trata, pues por el mismo tema de interés y porque es algo que todos queremos, entonces probablemente vamos a acceder a un código malicioso. Entonces, esto es como algo que ha incrementado en la época en la que estamos viviendo y el COVID fue el que lo agrandó o lo incrementó. Entonces, vamos a la siguiente, porfa. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que esta situación, que la nueva digitalización, que el incremento de la digitalización, de la conectividad, hiperconectividad nos está trayendo? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades y a qué nos enfrentamos? Primero, hay falta de planes de respuesta a incidentes. No estamos preparados, en mi concepto, no estamos preparados para atender un evento, un ataque masivo o un ataque catastrófico de riesgos cibernéticos. Nos toca ponernos, digamos, entender que esto le puede ocurrir a cualquiera, que de hecho yo creo que a todos nos va a ocurrir. Entonces tenemos que prepararnos y saber cómo vamos a manejar la situación. Entonces, primero, aterrizar y ser realistas y empezar a prepararnos para cuando nos pase. Segundo, el comportamiento de los empleados. Los empleados tienen que entender que desde sus casas están, digamos, incrementando la vulnerabilidad de sus empresas, entonces incrementar la seguridad de sus dispositivos propios, tratar de no acceder a páginas inseguras o páginas desconocidas desde la red o estando conectados a la red corporativa. Bueno, digamos, tenemos que empezar a explicarle a nuestros empleados cómo es la situación, a tratar de que nuestros empleados entiendan qué es lo que está pasando. Tercero, los parches. Los parches, esto tiene que, digamos, que mejorar. Muchas empresas utilizan parches, los actualizan, pero esto tiene cada vez que mejorar y esas seguridades tienen que incrementar. Siguiente, lo que decía, dependemos ya casi 100% de la tecnología. Si no tuviéramos tecnología, si no tuviéramos conectividad, si no tuviéramos computadores, no podríamos desarrollar las actividades que tenemos en cada una de nuestras empresas. Pregúntense qué hubiera pasado si esta pandemia, bueno, igual ya ha pasado anteriormente, pero si esta pandemia hubiera pasado hace 20 años cuando no teníamos este tipo de conectividades, hubiera sido totalmente diferente, pero ahorita tenemos muchas soluciones, solo que esas soluciones, digamos, la tecnología es una solución increíble, pero está atada a vulnerabilidades diferentes. Y los desafíos del Internet de las cosas, ya cada vez más las cosas, los aparatos, digamos, están conectados a la red. Entonces ahora uno puede comprar una nevera que esté conectada a internet, uno puede comprar un televisor, hasta una cafetera. Y estos, digamos, elementos uno los ve insignificativos, pero ellos pueden ser portadores de ataques maliciosos. Entonces a través, por ejemplo, de unas cámaras de seguridad pueden terminar ingresando a los sistemas de una empresa y esto es algo que tenemos como que entrar en conciencia también. Entonces, en la siguiente vamos a ver las amenazas, digamos, esas son nuestras vulnerabilidades, porque somos débiles ante esta situación. Y ahora, ¿qué es lo que nos puede amenazar o qué es lo que está amenazando hoy en día a las empresas? Primero, exposición de datos. Todas las empresas manejan datos, unas más que otras. Digamos, una empresa del sector financiero tendrá bases de datos, tiene bases de datos de clientes, pero todo tipo de empresas tienen información, tienen datos, bien sea de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores. Todas las empresas manejamos datos y esos datos tienen niveles de confidencialidad. Entonces, cada vez más las leyes protegen este tipo de datos porque ese es un activo que está cobrando especial interés en la actualidad. Entonces, somos vulnerables a ser atacados y a que nos roben nuestros datos. Aquí aclaro que no solo estoy hablando de un ataque de un hacker, que eso es lo que principalmente nos puede robar los datos, pero también puede ser un error de un empleado en el manejo de la información, que incumpla las políticas de protección de datos de la empresa, que incumpla las leyes de protección de datos probablemente por ignorancia o desconocimiento. Eso también es un riesgo cibernético. Entonces, la ingeniería social, esto es algo que ha ocurrido
muchísimo durante años, pero en el 2020 se incrementó. La ingeniería social es cuando los hackers tratan de tener, digamos, de ganarse o de engañar a una persona que tiene acceso legítimo para que les dé acceso legítimo a ellos. Entonces, a través de los empleados, de las personas que están probablemente despistadas o que no siempre tienen en la cabeza que nos pueden estar atacando, pueden ingresar. Entonces, esto es el tema del phishing, del spoofing, del spamming. Bueno, hay un montón de términos. Pero, por ejemplo, phishing, que nos llega un correo del banco, por ejemplo, de nuestro banco, diciendo que tenemos que cambiar nuestra clave. Entonces, ingresamos al link de ese correo, ponemos todos nuestros datos y ahí le estamos dando acceso al hacker. Esto es algo en lo que tenemos que tener especial atención, porque puede que nosotros tengamos las mejores seguridades del mundo, pero si un empleado tiene un momento, se equivoca por un momento o está un momento despistado y hace clic en un link malicioso, todas nuestras seguridades puede que hayan sido en vano porque por ahí, digamos, por el punto menos esperado va a ingresar el hacker. Entonces, el tema del malware, del ransomware, ahorita voy a hacer un especial énfasis en el ransomware porque esto es lo que más atacó a las empresas en el 2020, pero todos estos temas como de códigos maliciosos en los sistemas, esto es una amenaza que estamos sufriendo, de negación de servicio, de negación de acceso, esto es cuando una persona o se envían diferentes, digamos, ¿cómo se dice? Órdenes, se envían diferentes órdenes o diferentes comandos a un mismo sistema y se bloquea porque se envían demasiados y lo que hace es bloquearlo e impedir que las personas que están legitimadas para entrar a esa digamos, plataforma o ese sistema no lo puedan hacer. El tema de las personas, de los insiders, digamos, el empleado deshonesto, esto también es digamos, una amenaza frecuente y esta es muy importante porque nuevamente podemos tener las mejores seguridades, pero un empleado que conozca las vulnerabilidades, que conozca las seguridades, que conozca los accesos y ese empleado quiera generarle un daño a la compañía, lo puede hacer muy fácilmente, lo puede hacer incluso más fácil que un hacker. El hacker siempre está tratando de ver cómo entra, pero la persona, digamos, el empleado deshonesto ya está dentro. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en la cabeza. También hablando de empleados, otra exposición, otra amenaza son los errores. Puede que nuestro empleado no tenga la intención de generar el daño, pero cometa un error. A esto también estamos, digamos, sujetos que nos puede ocurrir. Entonces siempre estamos como preocupados que, bueno, el ataque o el hacker va a acceder a los sistemas, pero a veces el daño puede estar adentro. Eso es algo muy importante. Y bueno, el tema del Internet de las cosas que ya lo mencioné, ataques a la cadena de suministro cuando tenemos, por ejemplo, una empresa del sector industrial que tiene temas digamos, de plantas o cadena de alimentos, pueden atacar alguna de esas partes de la cadena de suministro y eso puede generar un daño. ¿Vale? Entonces hagamos especial énfasis, porfa, pasa a la siguiente, en la parte del ransomware. Bueno, aquí hago una pausa para decirles, bueno, si tienen preguntas, claramente al final vamos a dejar un espacio de preguntas. Si tienen preguntas, acá hay un chat, las pueden ir escribiendo a medida que se les ocurran y al final las vamos a resolver. Esperamos poder resolver todas sus dudas. Entonces aquí quería hacer como un zoom o un especial énfasis en el ransomware. El ransomware es un malware. A ver, yo se los voy a escribir en mis términos de abogada, que yo aprendo digamos, a explicar este tema digamos, a estos tipos de ataques en términos más coloquiales que, por ejemplo, lo haría un ingeniero de sistemas. Entonces, un malware es un software malicioso. Un ransomware es ese mismo malware, pero con la intención de cobrar un dinero a cambio para eliminar, digamos, eliminar ese ransomware, eliminar ese malware que introdujo en los sistemas. Entonces, yo introduzco un ransomware, que es un código malicioso en los sistemas, encripto los sistemas o encripto la información, entonces los usuarios legítimos no tienen acceso al sistema o no tienen acceso a la información, amenazo a la empresa diciéndole yo voy a publicar toda la información confidencial que usted tiene o yo no le voy a permitir acceder a sus sistemas si no me paga un dinero a cambio. Esto es lo que más se vivió en el 2020. Hemos visto que muchas empresas, y de hecho me imagino que ustedes habrán visto, hay muchos casos que se volvieron públicos, que cobran hasta 10 millones de dólares para poder desencriptar o para eliminar ese código que introdujeron a través del malware. Entonces esto es algo que se está viendo mucho. Solo durante la primera mitad del 2020 se registraron más ataques que en el 2019. Digamos, aquí ven un montón digamos, de estadísticas. Se espera que en el 2021 una empresa sea atacada cada 11 segundos. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que poner especial énfasis. Bueno, ahora sí, pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer? No todo, aquí no solo queremos asustarlos, no solo queremos decirles, bueno, esto está pasando y esta es como nuestra exposición o nuestras amenazas, también queremos ayudarles y decirles, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde nuestra perspectiva de broker?
¿qué es lo que creemos que nuestros empleados o nuestras empresas o nuestros clientes deben hacer? Primero, tener una estrategia de ciberseguridad. Esto es muy importante. A veces nosotros siempre hablamos con las empresas, con el área de tecnología, con las personas de riesgos, y muchas veces vemos que no tienen una estrategia concreta de ciberseguridad. Esto es un riesgo que está pasando y esto es un riesgo real y actual. Entonces, preparémonos, como les decía, no podemos evitar ese riesgo no se puede eliminar, pero lo que sí podemos es prepararnos nosotros para manejarlo de una manera adecuada. Entonces, tengamos toda una estrategia de ciberseguridad, tengamos un equipo encargado, creemos los procedimientos, tengamos algo muy especial para hacer en el tema de seguridad en este momento que estamos trabajando desde remoto, es reforzar la autenticación multifactor. Eso es algo muy importante. Segundo, manejar el comportamiento de los empleados. No solo tratemos de prevenir lo que viene desde afuera, sino entendamos que el riesgo puede nacer desde adentro. Bien sea porque un empleado hizo clic en el link o porque tenemos un empleado que cometió un error o porque tenemos un empleado deshonesto. Pongamos atención a nuestro riesgo interno. Siguiente, evaluar el riesgo. En cada empresa es diferente. Si bien los riesgos son similares, cada empresa tiene un riesgo específico o tiene vulnerabilidades diferentes o unas más que otras. Entonces, entendamos nuestro riesgo, entendamos a qué nos estamos enfrentando y entendamos cuáles son nuestras necesidades. Siguiente, diseñar el plan de respuesta a incidentes, lo que les decía, preparémonos. Preparémonos porque esto es algo inevitable y esto es algo que va a pasar. Entonces, no dejemos esas decisiones críticas para el momento en el que ocurre el evento, entonces me atacaron y yo no sé a quién llamar, yo no sé cuál es el equipo de crisis, yo no sé a dónde acudir. Hemos visto que eso le pasa a muchos clientes que no tienen ni idea qué hacer. Entonces, esto es algo que preparémonos como si efectivamente nos fuera a pasar, ojalá no, pero tengamos en cuenta que nos puede pasar. Y como último, transfieran el riesgo. El seguro no es la solución, el seguro no les va a eliminar el riesgo, el seguro es como el broche de oro de esa estrategia de ciberseguridad. Ustedes tienen la estrategia de ciberseguridad, esperamos que funcione perfecto, pero si algo se les escapa, para eso está el seguro, para mitigar ese impacto negativo que les puede generar la ocurrencia de un evento de esta naturaleza. Entonces, transferir el riesgo como ya medida residual para evitar cualquier tipo de daño. Vale, entonces pasemos a la siguiente. Bueno, aquí, esto ya es como un paréntesis, quiero decirles que, se me perdió la presentación, Quiero decirles que el tema de riesgos cibernéticos no es únicamente del director de riesgos, o de las personas de seguros, o de las personas de tecnología. Este es un riesgo que tienen que mirar desde la dirección general hasta los financieros, porque esto representa un impacto, digamos, económico. Las personas de recursos humanos, por lo que les decía, los empleados son muy importantes, los empleados tienen un riesgo, entonces tenemos que mirarlo. Y las personas, digamos, crear unas personas de ciberseguridad y las personas de tecnología. Pero entendamos que este no es solo un riesgo del sector o del área de tecnología. Esto es muy importante. Ahora sí, pasemos al siguiente, por favor. Listo. Ahora sí, hablando de la transferencia del riesgo, antes de explicarles, porque les quiero hacer como un pequeño resumen de qué tiene una póliza de riesgos cibernéticos, quería hablar con ustedes de cómo funciona esa transferencia. Cuando yo les digo transfiramos, tratemos de mitigar, tratemos de manejar el riesgo, pero el riesgo es residual que nos queda, que probablemente no podamos manejar, hagamos la transferencia por medio del seguro. Pero ¿cómo funciona esa transferencia? Primero tenemos unas causas. Las causas son los riesgos cibernéticos, era lo que les mencionaba. Entonces, la causa es lo que nos pasa. ¿Qué nos puede pasar? Que un hacker nos ataque o alguna de las cosas del dibujito que les expliqué ahorita. Que un error humano, un empleado se equivoque, que tengamos una falla en el sistema, que tengamos un empleado deshonesto o que incumplamos con alguna política de seguridad de la información o con alguna ley de protección de datos. Eso es lo que nos puede pasar, pero eso no es lo que se asegura como tal. ¿Por qué? Porque si a mí me ataca un hacker pero no me pasó nada, pues ahí no pasó nada, entonces no tengo que transferir nada. Lo que se transfiere es la consecuencia. Entonces, siempre que queramos saber, bueno, esta póliza que cubre, pensemos en la consecuencia. A mí me atacó un hacker. ¿Ese hacker qué hizo? Entonces, ese hacker se robó la información y expuso los datos. Entonces, ¿qué me puede pasar? Los terceros me van a reclamar o las personas dueñas de esa información me van a reclamar y ahí yo voy a tener que pagar esos reclamos y pagar abogados. Entonces, la consecuencia es, me publicaron los datos. Un ataque a un hacker también me puede generar una interrupción del negocio, daños a mis sistemas, puede generar una pérdida de activos, digamos, dañar el software por medio del que yo opero, o las aplicaciones, o los sistemas.
Eso es lo que nos puede pasar. ¿Y qué hace el seguro? ¿Qué es lo que nos paga el seguro? El seguro nos paga ese impacto, digamos todo lo que está en el cuadrito amarillo, es ese impacto negativo, lo que queremos transferir por medio del seguro. Entonces, si a mí me atacó un hacker y se robó mis datos, a mí me reclamó un tercero, ¿cuál es mi impacto negativo? Que yo tuve que pagarle al tercero y que yo tuve que pagar abogados. Eso es lo que nos va a pagar el seguro. Entonces, lo que el seguro quiere hacer es pagar ese impacto negativo que se genera en las empresas para evitar que las empresas tengan un detrimento en su economía. Entonces, si a mí el seguro me ayuda con esa parte del pago a los terceros o la recuperación de los sistemas, yo voy a poder seguir operando normalmente y mi empresa va a poder seguir funcionando. Un riesgo cibernético, y lo hemos visto, un ataque de un hacker puede incluso generar que una compañía cierre porque ese impacto negativo puede ser muy grande y puede llevarlos a la quiebra. Entonces, lo que el seguro pretende es ayudarles con ese impacto negativo. Entonces, otro ejemplo puede ser un error humano en la operación de los sistemas genera una interrupción del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo operar por 10 días y eso significa una pérdida de ingresos. Entonces, yo dejé de ganar dinero. Aquí la póliza que me va a pagar esa pérdida de ingresos, ese lucro cesante y los costos adicionales para manejar la situación. Entonces, si ven, a mí la póliza que me paga siempre es ese impacto, siempre es la parte en donde yo debería poner plata, que la póliza va a responder y nos va a ayudar. Entonces, siempre vean la póliza como digamos, el broche de oro de la estrategia de ciberseguridad o el colchón también, que es lo que nos va a ayudar en ese riesgo que probablemente no vamos a poder manejar. Entonces, ahora sí, vamos a las siguientes, por favor. ¿Qué es la póliza de riesgos cibernéticos y cómo, pues, qué es lo que nos cubre o cuáles son las coberturas? Esto que les voy a explicar acá es una póliza tradicional de riesgos cibernéticos. Esta póliza tiene unas ventajas o, digamos, algo muy bueno, y es que esta póliza se puede adaptar un poquito a cada cliente. Lo que les voy a explicar es lo estándar que existe, pero uno siempre puede conversar o negociar para tratar de adaptar un poquito la póliza al riesgo. Como les decía, es muy importante que ustedes conozcan sus vulnerabilidades, que evalúen su riesgo para saber qué es lo que necesito asegurar. Entonces, esta póliza es se puede manejar un poco mejor de acuerdo con cada cliente. Entonces, esta póliza, este seguro tiene 3 capítulos diferentes. El primero, lo relacionado con reclamos de terceros, el segundo, con pérdidas propias, el tercero, gastos de expertos. Entonces, el primer capítulo, que es el que están viendo en la pantalla, es un capítulo de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué me puede pasar a mí que yo pueda terminar afectando a un tercero? Si ese tercero me reclama, eso es, digamos, este capítulo. Entonces, ¿por qué nos puede reclamar un tercero? Primero, por violación de su privacidad. Cada vez que hablamos de privacidad, estamos hablando de manejo de datos. Entonces, si yo tengo mi base de datos con información confidencial de mis clientes y esa información, esa base de datos me la roba un hacker y la publica o la termina vendiendo en la red oscura, en la dark web, ¿qué pasa? El portador de esa información o el dueño de esa información puede presentar un reclamo. Digamos que a mí se me publicó la información de un cliente y esa información era confidencial y ese cliente necesitaba esa información para poder desarrollar un negocio. Como no tenía esa información se la publicaron, no pudo desarrollar ese negocio y ese negocio representaba $2 millones, por así decirlo. La póliza, ¿cómo funciona? La póliza va a pagar los honorarios de abogados. Digamos, siempre que hablamos de responsabilidad necesitamos un abogado para que maneje, digamos, el proceso con el tercero. Y finalmente, el perjuicio que tengamos que pagarle a ese tercero. En el caso del ejemplo que estoy poniendo, los $2 millones. Si al tercero yo le debo $2 millones porque ese es el perjuicio que yo le generé, la póliza va a realizar ese pago. También, ¿qué puede pasar frente a un tercero? Violación de la seguridad. Entonces, yo no tuve las seguridades adecuadas y a mis sistemas ingresó un virus y cuando yo le envié un documento al tercero, pues al tercero, digamos, en ese documento venía el virus y se infectaron sus sistemas. Ese tercero o ese cliente no pudo operar durante unos días, 5 días, digamos, y me reclamó porque duró 5 días frenado, digamos, su actividad. Entonces, aquí nuevamente la póliza me va a pagar los honorarios para manejar el reclamo del tercero y al final el perjuicio que yo le tenga que pagar al tercero. Aquí hago una aclaración y es que cuando hablo, digamos, de procesos frente al tercero, no necesariamente tienen que ser procesos judiciales. Puede ser que un tercero me reclamó y yo llegue a una conciliación con él, o digamos, no tienen que llevarse a instancias judiciales, también se pueden llevar hasta instancias judiciales, pero cubre desde como esas instancias, esas primeras instancias. La siguiente cobertura es la responsabilidad multimedia. Esto es nuestra responsabilidad frente a lo que publicamos
en redes sociales o en nuestra página de internet. Entonces, todos somos responsables por la información que ponemos en nuestra página de internet o en redes sociales. ¿Y qué nos puede pasar? Nos pueden reclamar por injuria, por calumnia, por violación de derechos de autor, por plagio. Entonces, si recibimos alguna reclamación relacionada con la información que estamos publicando, eso también es objeto de cobertura de esta póliza. Y nuevamente nos va a cubrir los honorarios y el eventual perjuicio que tengamos que pagarle al tercero. Y finalmente, procedimientos regulatorios. Si a mí me inician una investigación porque se me publicó la información, esos procedimientos regulatorios van a estar cubiertos, entonces nuevamente los honorarios de los abogados para manejar el proceso. Pueden iniciar investigaciones por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Y aquí aclaro algo, digamos, la protección de las leyes de protección de datos en Latinoamérica, en algunos países, digamos en la mayoría ya hay leyes de protección de datos, no en todos, pero estas leyes todavía son un poquito más suaves que en otras regiones. Digamos, la de Brasil es la más estricta, pero también hay ley de protección de datos en la Unión Europea o en Estados Unidos. Si nosotros manejamos información de una empresa de la Unión Europea o de Estados Unidos o de Brasil, tenemos que sujetarnos al cumplimiento de las leyes de protección de datos de esos países o de esas regiones. Entonces tengan eso muy en cuenta porque no solo miremos la ley del país en el que estamos, que puede ser un poquito más relajada que la de la Unión Europea, por ejemplo, sino que estas leyes tienen un carácter extraterritorial y debemos cumplir con estas leyes desde donde estamos porque nuestros clientes, proveedores, terceros pertenecen a esos países. Esto es algo muy importante. La mayoría de las pólizas cubren esos procesos regulatorios por incumplimiento de leyes de protección de datos de otros países. ¿Vale? Ahora pasemos al capítulo de pérdidas propias. Este capítulo el otro era responsabilidad civil, reclamo de tercero, digamos, esas coberturas son todas relacionadas a lo que un tercero me puede reclamar. Pero, ¿cuáles son mis daños propios? Este capítulo es todo lo relacionado con lo que nos pueda pasar a nosotros, con nuestro propio impacto negativo. Entonces, primero, o un ataque de un hacker o un error humano, por ejemplo, puede generar un daño en los activos digitales, un daño en el software, por ejemplo, por medio del cual nosotros desarrollamos nuestra actividad. ¿Qué pasa? En ese caso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a tener que reconstruir ese software para poder seguir operando. La póliza nos cubre la reconstrucción, reparación, recuperación de ese software para que nosotros podamos seguir operando. Y además nos da cobertura para contratar un experto para que nos ayude, bueno, a revisar dónde está el daño, cómo se puede recuperar. Todos esos expertos que necesitamos para manejar esa situación van a estar cubiertos por medio de la póliza. El siguiente es interrupción del negocio. Entonces, por un ataque de un hacker o por un error humano nuevamente, o una deshonestidad de un empleado, se nos suspenden nuestros sistemas. ¿Qué pasa? Si duramos, lo que decía ahorita, si duramos unos días sin operar, vamos a tener un lucro cesante. Entonces, la póliza que nos va a pagar esa pérdida de ingresos en la que incurrimos por no poder operar porque no tenemos acceso a nuestro sistema y además los costos de los expertos para poder manejar la situación. Siempre, esta es una póliza muy... está diseñada como para poder tener acceso a expertos porque se ha visto o se han dado cuenta que siempre en este tipo de situaciones necesitamos un experto en determinadas materias para poder manejar las situaciones. Entonces, siempre en estas coberturas nos van a dar la posibilidad de acceder a un experto. También tenemos la cobertura de interrupción del negocio de proveedores. ¿Qué pasa? Si yo tercerizo el desarrollo de un software o el manejo de una aplicación o un aplicativo por medio del cual mis clientes tienen acceso y a ese proveedor lo ataca un hacker, digamos, ¿qué pasa? Si a él lo ataca un hacker, mi sistema, el sistema que yo le contraté a él no va a estar disponible y yo voy a tener unas pérdidas. Esas pérdidas que yo voy a tener están cubiertas por medio de la póliza. Así sea como causa de lo que le ocurrió a un proveedor. Ojo, lo que le pase al proveedor no se cubre, digamos, los daños propios del proveedor, eso ya será problema de su póliza o es algo que él tendrá que manejar, pero sí el impacto negativo que me genere a mí. Eso sí se cubre la mayoría de las pólizas. Acá yo estoy haciendo como un resumen de lo que se encuentra en el mercado, pero siempre tenemos que revisar que la póliza que vamos a contratar tenga, digamos, al menos todas estas coberturas. Entonces, la mayoría de los clausulados cubren o extienden la cobertura al tema de proveedores. La extorsión cibernética, ya que hablamos del ransomware, esta es una cobertura muy importante y es que si un ransomware ingresa a mis sistemas y me encriptan la información y me dicen, si usted no paga 300 bitcoins o cualquier criptomoneda, yo voy a publicar esta información confidencial de sus clientes. Entonces, ¿qué pasa? La póliza nos da la opción de, primero tenemos que revisar, nos da la opción de acceder a un experto para revisar como la situación, para revisar si efectivamente yo pago esa extorsión, me van a desencriptar
la información, revisar que esa información no esté dañada o que efectivamente, digamos, el ransomware se puede eliminar, y con la aprobación de la aseguradora yo voy a poder pagar esa extorsión. Aquí entonces la aseguradora paga la extorsión. Esto no funciona mucho como reembolso porque primero nosotros no sabemos manejar bitcoins y además siempre tenemos que contar con el aval de la aseguradora. Entonces la aseguradora hace ese pago de esa extorsión. Entonces esto es muy importante. Podemos pagarle al hacker para que nos libere, digamos, la información que nos encriptó o los sistemas que nos encriptó para poder operar normalmente. Y también en esta cobertura tenemos accesos a expertos, digamos, la mayoría de los clausulados nos dan acceso a un experto negociador, una persona que hable con el hacker, que sepa dónde consignar esos bitcoins, temas en los que nosotros no somos expertos. Aquí hago un paréntesis y es para decirles, ahorita más adelante les voy a hablar del estado del mercado, pero esta cobertura la están sublimitando un poco porque fue la que más se afectó en el 2020. Entonces, el mercado de seguros está un poco preocupado porque se está volviendo muy frecuente el ataque en esta modalidad, entonces la están empezando a sublimitar. Adicionalmente, están pidiendo mucha información sobre cómo las empresas manejan ese tema del ransomware, cómo lo previenen, cómo lo evitan, cuáles son las medidas que están tomando para poder evitar que un ataque, un ransomware les vaya a afectar. Entonces, esto es algo muy importante para tener en cuenta. Y finalmente, las multas. Si a mí me iniciaron una investigación por incumplir alguna ley de protección de datos y me imponen una multa porque incumplí con la ley de protección de datos, esa multa se puede cubrir por medio de esta póliza. En muchos clausulados se pueden cubrir multas que imponen en otras legislaciones. Esto es lo que les decía ahorita. Si bajo el GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, a mí me investigan y me imponen una sanción porque a mí se me publicó o tuve mal manejo de la información de personas o de empresas que pertenecen a la Unión Europea, me pueden imponer una multa. Esa multa se puede cubrir bajo la póliza de riesgos cibernéticos. Aquí aclaro, solo las multas por incumplimiento de leyes de protección de datos. No si yo incumplí cualquier otra legislación o una multa porque cometí un delito, eso no se puede cubrir, solo las de incumplimiento de leyes de protección de datos. Por eso, pues ahí pongo multas administrativas. Y por último, tenemos el capítulo de gastos de expertos. ¿Esto qué es? Si ustedes ven, en las anteriores, digamos en los anteriores capítulos, en este y en el anterior, siempre tenemos acceso a abogados, a expertos, pero ¿qué pasa? Vamos al siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un evento? Por ejemplo, yo llegué a la oficina, empecé a trabajar y mi sistema no funciona y nos dimos cuenta que el servidor se apagó y no funciona. En ese momento no sabemos si se nos dañó la información de terceros, entonces no sabemos si los terceros nos van a presentar un reclamo y no sabemos cuáles son nuestras pérdidas propias. Pero de todas formas necesitamos ayuda para manejar la situación. Para eso está este capítulo. Este capítulo es todo lo relacionado con la respuesta al incidente. Y entre mejor se dé esa respuesta al incidente, mejor sea la respuesta, menores pueden ser los daños y menor puede ser el impacto al final. Entonces, en este capítulo, primero tenemos acceso a toda la parte de respuesta a incidentes. La mayoría de las aseguradoras o reaseguradores, digamos, si la aseguradora cede su riesgo a un reasegurador, tienen una línea 24/7. Entonces, cuando tenemos un evento de estos, que siempre es como un tema de crisis, porque no sabemos qué está pasando, no sabemos si ingresó un hacker a los sistemas, no sabemos qué sistemas se contaminaron, no sabemos lo que está pasando, podemos llamar a esa línea 24/7 y ahí nos va a contestar un experto en crisis. Ese experto en crisis nos va a decir, bueno, qué tenemos que hacer, a qué otro experto tenemos que llamar, cuáles son los pasos a seguir, cómo podemos hacer para frenar, digamos, la contaminación del malware o de lo que ingresó a nuestros sistemas y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, esto para mí es muy importante, digamos, esta cobertura para mí es de las más importantes de la póliza porque nos da, digamos, en esa parte de crisis es donde realmente necesitamos ayuda. Obviamente las otras coberturas son necesarias, pero esta para mí es súper fundamental. De los siniestros que nos ocurrieron en Willis el año pasado, el 63% afectó únicamente, en el 63% de los casos únicamente se afectó este capítulo. ¿Eso qué quiere decir? Que se manejó el evento, entonces no tuvimos reclamos de terceros y no tuvimos pérdidas propias. Entonces aquí tenemos acceso a expertos forenses para revisar los sistemas, asesoría legal, digamos a mí se me dañaron los sistemas y se me perdió una información. Tengo que contratar a un experto legal en privacidad para que me diga, bueno, estoy incumpliendo las leyes de protección de datos, cuáles son las medidas que tengo que tomar a continuación. También esta póliza nos da la opción de contratar, digamos, los costos de notificación, contratar un call center. Por ejemplo, se me publicó información de miles de personas, tengo que contactarlas y tengo que informarles qué es lo que está pasando,
puedo contratar un call center cubierto bajo la póliza para hacer esta notificación. En Latinoamérica y en Centroamérica no es obligatorio, bueno, hasta donde sé, no es obligatorio notificar a las personas, pero por ejemplo en la Unión Europea sí, en Brasil también, en Estados Unidos también. Entonces, igual el seguro da la opción de contratar, digamos, este call center independientemente si sea un requerimiento legal o sea un tema voluntario que decidimos hacer para manejar o para mitigar el riesgo. Y finalmente, el manejo de la imagen. Siempre que tenemos un evento de esta naturaleza, nuestra imagen se va a ver afectada. Nuestra imagen puede sufrir y la imagen es lo más duro y lo más difícil de, digamos, mantener y de crear en una compañía. Entonces, lo último que queremos con un ataque cibernético es que nuestra imagen sufra. Entonces, la póliza nos da la opción de contratar a un experto en relaciones públicas para que nos ayude a tomar decisiones importantes que nos ayuden a, digamos, eviten el daño de nuestra imagen. Entonces, cuando tengo un evento cibernético, siempre las preguntas son, bueno, ¿en qué momento informamos a los accionistas, a los socios? ¿En qué momento informamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los medios, al público en general? Esas decisiones son muy importantes y son cruciales y es muy importante darle un buen manejo desde el principio. Entonces, podemos acceder a un experto en relaciones públicas y este experto nos va a decir, bueno, tomen esta decisión, informen de esta manera a los socios, avisen a los medios de esta manera y así podemos manejar la situación. Estas, como son las coberturas básicas, lo que les decía, todo se puede moldear, negociar y revisar siempre dentro del objeto de la póliza, pero igual es una póliza amplia y que tiene digamos, las bondades que se puede, digamos, moldear un poquito a nuestras necesidades. Y en la siguiente, pasando un poquito rápido para poder alcanzar a abarcar el último tema, estas son las exclusiones. Obviamente un clausulado tiene 20 exclusiones, pero para mí estas son las más relevantes. Digamos, esto es lo que no cubre esta póliza. Primero, esta póliza no cubre el robo de dinero y títulos valores directos. Entonces, si el hacker ingresó a mis sistemas y se robó el dinero, digamos, ingresó a mi cuenta, se robó el dinero y se fue, eso no es objeto de cobertura de esta póliza, porque esta póliza, lo que les decía, cubre la restauración de los sistemas, cubre todo el manejo de expertos, pero no el robo del dinero. Para eso hay otra póliza, que es la póliza de crime, de infidelidad y de riesgos financieros, no sé cómo la llaman en sus países, deshonestidad, tiene diferentes nombres, pero para eso hay otro tipo de pólizas. Entonces, piensen siempre en la consecuencia. Si la consecuencia fue mi pérdida de dinero, eso es objeto de cobertura de otra póliza. Pero si mi consecuencia fue, tengo que contratar a un experto, tengo que restaurar los sistemas, tengo que pagar una extorsión, eso sí es objeto de cobertura de cyber. Los daños materiales no están cubiertos, naturalmente, pongo un asterisco porque esto tiene unas excepciones, la falta de mantenimiento, digamos, los actos intencionales usualmente se cubren, digamos, los fraudes, el fraude de los empleados, pero se excluye al equipo directivo. Entonces, si el representante legal cometió un fraude en contra de la compañía, introdujo un virus, eso no está cubierto. O sea, digamos, de directivos para abajo sí se cubre el fraude, pero para arriba eso es algo que pues entendería que es el mismo asegurado generándose un daño. Y actualizaciones o mejoras al sistema. Si yo decido contratar un software diferente porque se me dañó el que tenía, pero este nuevo que tengo tiene unas actualizaciones mejores y unas mejoras diferentes, entonces esas mejoras no se cubren por medio de la póliza. Ahí lo que se hace es que se hace un cálculo entre lo que me hubiera podido costar un software, un sistema de las mismas características al que se me dañó, y eso es lo que va a pagar la póliza. Están en todo su derecho de adquirir un software mejor porque eso es lo natural, pero la póliza pues su carácter es indemnizatorio y no pretende dejarlos en una situación mejor a la que estaban antes de que ocurriera el evento. ¿Listo? Y por último, en estos últimos minutos quisiera tocar un tema que es muy importante. Pasa a la siguiente, porfa. Bueno, acá está, se me olvidaba esta diapositiva, el estado del mercado. En este momento, como les decía, el ransomware está muy activado, las empresas están sufriendo muchos siniestros a causa del ransomware, entonces los aseguradores y reaseguradores están solicitando cada vez más información, información más técnica, información más específica, entonces los invito a siempre tratar de ser muy abiertos con los aseguradores y reaseguradores, darles la información que necesiten porque ellos necesitan saber o entender el riesgo al que están cubriendo. Ellos no pueden irse a ciegas a cubrir o a soportar un riesgo si no lo conocen y lo entienden bien. Están pidiendo mucha información sobre el tema del ransomware y estamos en un mercado duro. Están subiendo las primas, los deducibles, tenemos incrementos. Esto pasa porque hace unos años este mercado estaba muy blando, entonces las primas estaban muy bajas frente a lo que es el riesgo y ahorita están tratando de ajustar lo que realmente debería costar un seguro de esta naturaleza, pero eso lo vemos caso por caso. Entonces pasemos a la siguiente. Ahora sí, el tema que quería tocar en los minuticos que me quedan
y es el riesgo cibernético silencioso. Esto es algo muy importante, que es, puede pasar que en las pólizas que, digamos, en los seguros que tenemos, tengamos una exposición de riesgos cibernéticos. Entonces, una exposición potencial de riesgos cibernéticos en pólizas ya existentes. Entonces, los riesgos cibernéticos no son independientes o no van solos, esto hace parte del todo. Entonces, a mí por un ataque de un hacker me pueden generar un daño físico, o por un ataque de un hacker me pueden generar un daño físico a un tercero, y eso sí iría por la póliza de responsabilidad civil. Entonces, todas las pólizas o la mayoría de las pólizas tienden a tener potencialmente cobertura o exposición de riesgos cibernéticos. Entonces, existe el riesgo cibernético afirmativo, que es cuando efectivamente a mí me dicen yo le cubro los riesgos cibernéticos, y el no afirmativo es cuando, por ejemplo, en mi póliza de daños materiales no me excluyen los riesgos cibernéticos, pero no me los cubre. Ese es el riesgo cibernético silencioso, que yo puedo tener cobertura porque no está excluido, pero igual no sé de qué manera estaría cubierto porque no me dice que me lo cubre. La idea digamos, del mercado y lo que debemos pretender es eliminar ese riesgo cibernético silencioso. Nosotros tenemos que saber qué nos cubre y qué no nos cubre cada póliza. Entonces, vamos a la siguiente. La siguiente es como una imagen típica digamos, de esta situación. Entonces, ahí vemos como en cada una de las pólizas tenemos un poquito de riesgos cibernéticos. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que podemos hacer? O podemos tomar nuestras pólizas actuales y pedir que, digamos, en mi póliza de RC me cubran los riesgos cibernéticos, en mi póliza de daños materiales también, o tomar un seguro de riesgos cibernéticos que cubra daños materiales, responsabilidad civil extracontractual, terrorismo, todo lo que podría cubrir otro tipo de pólizas. Esto es un poquito más difícil, pero pues son, digamos, las dos soluciones. O no hacer nada y esperar a que el mercado vaya evolucionando. Esto es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? Vamos a la siguiente, por favor. Los mercados, digamos, de responsabilidad civil extracontractual, daños materiales, terrorismo, marine, ¿qué está pasando? Ellos decidieron, la mayoría, no es que pase siempre, pero la mayoría han decidido que no quieren cubrir riesgos cibernéticos en sus pólizas tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a excluir los riesgos cibernéticos. Entonces, ahí eliminaron el riesgo cibernético silencioso, pero dejaron un vacío de cobertura. Por ejemplo, si en mi póliza de daños materiales a mí me excluyen los riesgos cibernéticos, tengo un vacío de cobertura porque si un hacker me ataca y me genera un daño físico, eso no va a estar cubierto por mi póliza de daños materiales y naturalmente no está cubierto por la póliza de cyber. Entonces, lo que pasó es que el mercado se empezó a mover, incluyendo exclusiones, y lo que pasa es que nos deja un vacío de cobertura. Entonces, aquí los invito a, siempre es importante hacer un análisis de coberturas, revisar si en mis pólizas existentes tengo o no exclusiones o tengo o no riesgo cibernético silencioso, porque lo que tiene que pasar es, tenemos que buscar solución a esos vacíos o a esos riesgos cibernéticos silenciosos. Entonces, aquí en la pantalla ustedes ven algunas de las exclusiones que encontramos en muchas pólizas, digamos, de las primeras fueron la CL 380 o la NMA 2914 y 2915, esas fueron de las primeras, pero igual estamos viendo todo tipo de exclusiones. De hecho, estamos viendo unas exclusiones mucho más especializadas que excluyen los ataques de los hackers, pero también excluyen la parte de errores y omisiones, excluyen todo lo que ellos lo llaman incidente cibernético. Esto es algo que tenemos que empezar como a revisar bien. Entonces, nosotros como broker les podemos ayudar como a revisar esa situación, a hacer el análisis de coberturas. Entonces, vamos a la siguiente, ya para terminar, en resumen, entiendan su riesgo, entiendan el riesgo de su empresa, creen una estrategia de ciberseguridad, transfieran ese riesgo residual que les queda por medio de una póliza de riesgos cibernéticos y hagan un análisis de coberturas. Entiendan cómo funciona su programa de seguros, si tienen exclusiones, si tienen riesgos cibernéticos silenciosos, para buscar de qué manera podemos darle una solución. Esto es algo que va en evolución, esto es algo nuevo, por así decirlo, es algo que estamos empezando a ver ahora. Entonces tenemos que buscar soluciones con paciencia, pero tenemos que como tomar acción en este momento. Y contacte a un experto en la materia para poder recibir asesoría y apoyo, como por ejemplo Willis Towers Watson Unity. Ustedes pueden contar con nosotros para poder manejar esta situación. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros por la situación que les mostré que están excluyendo los riesgos cibernéticos en las pólizas tradicionales, empezamos a crear diferentes tipos de productos para poder eliminar, digamos, esos vacíos de cobertura y para poder, digamos, eliminar ese riesgo cibernético silencioso. Ahorita el último que creamos fue el SINAT.
ese es para energía y servicios públicos. En este clausulado que creamos, tratamos de cubrir el tema de daños materiales, el tema de responsabilidad civil y el tema de daños ambientales derivado de un evento cibernético. Entonces, ¿qué es lo que naturalmente están empezando a excluir? Otro tipo de pólizas. Entonces, lo que hicimos fue tratar de identificar en cada industria qué es lo que se necesita y cuáles pueden ser esos vacíos de cobertura para tratar de cubrirlos. Pero como les decía, el seguro de riesgos cibernéticos es muy moldeable, se puede adaptar. Entonces, lo importante es que entendamos cuáles son sus riesgos, sus necesidades y busquemos cuál es el producto, si es alguno de estos productos o si es un producto de una aseguradora, para poder manejar muy bien su riesgo. Ya para terminar, en la siguiente diapositiva, los dejamos, digamos, nosotros, además de ayudarles en la cotización, en la colocación de sus pólizas, también tenemos muchos servicios de asesoría que les pueden ayudar para entender e identificar su riesgo. Entonces, yo no solo les estoy diciendo entiendan su riesgo, sino también nosotros los podemos ayudar a entender ese riesgo. Entonces, tenemos un servicio que ayuda a la cuantificación, saber, bueno, cuánto me puede costar a mí un evento, qué es lo que, digamos, cuáles pueden ser mis pérdidas o mi peor escenario. Esto ayuda muchísimo porque en riesgos cibernéticos es muy difícil lograr esa cuantificación. Revisar cuál es la madurez de mis seguridades cibernéticas, si digamos, la estrategia de ciberseguridad que yo tengo funciona o no frente a estándares internacionales. Esto ayuda muchísimo como para hacernos un diagnóstico de lo que tenemos en este momento para ver si necesitamos fortalecerlo o qué es lo que necesitamos hacer. Tenemos también un estudio para analizar cómo está la cultura del riesgo cibernético al interior de la organización con los empleados. Y finalmente podemos ayudarles a hacer el plan de respuesta a incidentes. Entonces, a estructurarlo, a revisar el que ustedes tengan. Una vez tengamos póliza, les podemos ayudar a, bueno, integremos la póliza en el plan de respuesta a incidentes, porque esto es muy importante. Siempre que tengamos un seguro, tenemos que aterrizarlo a las realidades de la empresa. Entonces, ¿quién va a ser la persona que va a llamar a esa línea 24/7? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Eso es muy importante establecerlo y dejarlo claro. Como les decía, no dejen las decisiones críticas al final para cuando está ocurriendo el evento, porque sinceramente en ese momento no se toman buenas decisiones, sino tomemos esas decisiones desde antes, preparémonos y ojalá no ocurra el evento, pero si ocurre el evento, pues tratemos de manejarlo de la mejor manera. Cuentan con nosotros como su broker para poder ayudarles a mitigar, a transferir y a manejar este riesgo. Muchas gracias por su atención. Ahorita pues abrimos el espacio para preguntas. Marce, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que súper completa. Sé que 45 minutos no es suficiente para hablar tanto del tema de ciberriesgo. Solamente pues hacer énfasis en que en Willis Towers Watson se ha preocupado de conseguir coberturas diseñadas justamente por tipo industria, y eso es muy importante pues que lo conozcan los clientes, ¿no? Porque las exposiciones de ciberseguridad no son iguales en una empresa de energía que en una empresa financiera. Así que yo creo que eso que mencionaste ahorita pues es clave, y el otro es el tema de la analítica, ¿no? De poder utilizar todas las herramientas analíticas que cuenta la empresa para poder ayudar a los clientes a entender qué comprar, cómo comprar, qué deducible se debe aplicar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Mira, tenemos muchas preguntas. Yo iba a pedirle a las personas que tal vez nos quedemos 5 minutos más para no abusar de su tiempo. Voy a tratar de unir algunas, porque creo que algunas pues son similares. Hay una que estuve hablando contigo al inicio de la charla, que aparecieron varias que tienen que ver justamente con el pago en el caso de los ransomware, ¿no? El pago de que hay cuando hay extorsión. Hay una pregunta que dice, ¿las pólizas cyber cubren ese dinero? ¿Qué debería pagarse por liberar la data en el caso de ransomware? Y había otra, un poquito más adelante, que decía, ¿qué tan rápido actúa la aseguradora en el momento de hacer un pago en Bitcoin cuando se da un ataque? A veces los hackers dan un tiempo de 24 horas, ¿no? Así que como se combinan las dos preguntas ahí. Está muy buena las dos preguntas, la verdad. Bueno, la póliza sí paga, digamos, ese dinero, esa extorsión que nos están cobrando, la póliza lo paga, eso está cubierto, eso es una cobertura. ¿Y qué tan rápido funcionan las aseguradoras? Esto es muy, muy, muy importante. Obviamente el seguro se ha ido probando a medida que ocurren los siniestros.
Y por eso les insisto tanto en el plan de respuesta a incidentes. Ustedes tienen que coordinarse con su aseguradora, decirle, bueno, ¿a dónde llamo en caso de un evento? Porque si me dan 24 horas, yo tengo que tener la asesoría ya. Entonces, saber si su aseguradora tiene una línea 24/7, llamar a esa línea, si pueden hacer pruebas, un día simulen que ocurrió un ransomware y llamen y prueben a su aseguradora, eso es algo que nosotros sugerimos hacer siempre, pero esto es algo de conversar. Cuando tengan un evento, cuando tengan un seguro, conversen con su aseguradora, pregúntenle, ¿cuál es la línea 24/7? ¿Cuál sería el experto al que yo contactaría en caso de un ransomware? Porque ellos tienen firmas especializadas a las que uno contacta. Entonces, si tenemos todo esto, lo ideal es que en cuestión de horas, la aseguradora ya nos dé el soporte que necesitamos. Tenemos es que tenerlo súper claro. Tuvimos un caso, en Latinoamérica no hemos tenido casos de ransomware que estén cubiertos, o sea, que tengan póliza de seguros, pero tuvimos un caso en México que sí se demoró mucho, esta empresa de crisis a la que llamaron, y tenemos otros en que cuestión de 2 horas les manejaron la situación. Entonces, por eso es algo que los invito a probarlos por eso les decía al principio, aterricemos y creamos que nos va a pasar y preparémonos para lo peor, por así decirlo. Sí, hay una pregunta muy relacionada también a lo que mencionas, que tiene que ver es, si se recibe un ataque cibernético, la aseguradora me brinda el experto en IT que nos ayudará a solucionar, o su acción es asesorar por medio de mi equipo de IT. Yo sé que la póliza paga el tema de auditoría forense, que también es otra pregunta que hay aquí también, que dicen, es muy difícil comprobar en realidad pues los daños o las pérdidas que uno tiene en un tema de ataque cibernético, lo cual es totalmente cierto, pero yo creo que también las dos preguntas se juntan, ¿no? Porque la póliza da los servicios de auditoría forense y la póliza también paga por los servicios de asesoría a personal especializado. El tema es, ¿escoge uno el personal especializado o se basa en una lista o en una referencia que tenga la aseguradora de qué personal utilizar? Perfecto, va en línea con lo que les estaba comentando. Si ustedes tienen, pasa mucho que las empresas tienen a sus expertos, lo ideal es que en ese caso ustedes le digan a la aseguradora, si yo tengo un evento, yo llamaría a estos expertos para que la aseguradora los apruebe, por así decirlo, y al momento de una crisis, ustedes ya saben que pueden contactar a esos expertos que están preaprobados. Si no se dice nada y ustedes quieren utilizar su propio panel, ustedes tienen que solicitar autorización al momento del evento. Por eso digo, es mejor preaprobarlos. Si ustedes no tienen panel, no tienen un experto, pueden utilizar, todas las aseguradoras, la mayoría, el 90%, tienen un panel de expertos. Entonces, si ustedes no tienen y quieren utilizar el panel de la aseguradora, ustedes lo pueden hacer. Entonces, primero llaman a esa línea 24/7 y ese experto les dice a ustedes, bueno, ustedes necesitan un analista, un experto en análisis forense, les da el contacto, los ponen en contacto y ustedes ya tienen acceso a esos servicios. Ahí quiero aclarar que los servicios que están cubiertos es para manejar el evento. Digamos, ya ocurrió el evento, ya tenemos un daño, vamos a manejarlo y vamos a mitigarlo y evitar que se siga propagando. Pero los costos, porque por ahí oí algo que mencionabas digamos, de la cuantificación o tratar de entender cuál fue, digamos, mi lucro cesante, eso sí, en muy pocos, digamos, tienen que revisar eso en el texto. Hay algunos textos que cubren los costos de preparación de un siniestro, entonces yo tengo que identificar cuál fue mi pérdida, cuál fue mi lucro cesante. Esos costos en algunos seguros se cubren, en otros no. En otros seguros esos van por cuenta del asegurado y es el asegurado el que tiene que probar y demostrar qué fue lo que ocurrió, cuál fue su pérdida, cuál fue su lucro cesante. Entonces es diferente, digamos, manejar el evento y ya después de que ocurrió el evento y cuando queremos que la póliza nos pague, bueno, demostrar cuál fue nuestra pérdida. Ok, no, yo creo que en realidad nosotros hemos tenido un par de casos que tienen que ver con cobertura justamente de daños y sí utilizaron expertos que ya se habían acordado previamente con la compañía de seguros, ¿no? Que eran los auditores forenses que querían utilizar, etcétera. Así que muy en la línea. Hay otra pregunta muy importante, yo creo que tiene que ver mucho con lo de la analítica. ¿Cómo calculas el deducible que debes tener? Y el otro es, ¿cómo calculas el límite que debes comprar? Esa es la pregunta del millón, ambas, el límite y el deducible. Los riesgos cibernéticos son muy difíciles de cuantificarlos. Como ven, tenemos para determinar el límite, tenemos un capítulo de responsabilidad civil y es muy difícil determinar
por cuánto me puede reclamar un tercero, no sabemos cuál va a ser el daño que le podemos generar a un tercero, entonces en temas de responsabilidad civil la cuantificación es muy difícil. Pérdidas propias ya es un poco más fácil, digamos, qué me puede pasar, cuánto puede costar un sistema, cuánto puede costar un forense, pero de entrada tampoco es fácil. Entonces la pregunta del millón es cuánto puede ser el límite, digamos, si, cuál va a ser el monto de mi pérdida, entonces cuál va a ser el límite que yo debería adquirir y si el deducible es adecuado o no. El deducible es como mi participación en el riesgo. Eso es muy difícil. Nosotros en Willis, que por esta misma situación, creamos un modelo que se llama Cyber Quantified. Digamos, tenemos la cuantificación grande que les mostré ahorita, digamos, ahí podemos contratar a un experto que es pues un experto en Willis, que nos ayuda a cuantificar a través de talleres, y eso es un trabajo muy interesante, largo, pero tenemos un modelo express, súper rápido, que nos ayuda a identificar cuál puede ser la pérdida de ustedes en cuanto a probabilidad de ocurrencia y probabilidad, pues digamos, impacto. Entonces, nosotros les solicitamos a ustedes 5 preguntas, esas 5 preguntas las introducimos en nuestro modelo y con base en informaciones de bases de datos que tenemos sobre la misma industria de la que estamos hablando, corremos ese modelo es un T-Core, es de Analytics, y con base en probabilidades nos ayuda a decir, bueno, en un año yo puedo sufrir un evento o 0.5 eventos y cuáles pueden ser las pérdidas, y eso nos lo muestra en percentiles. Entonces nos dice el percentil 99, por ejemplo, que es el peor escenario, cuál puede ser mi peor pérdida que yo puedo tener. Entonces ese modelo ayuda muchísimo. Y para contestar la parte del deducible, es muy difícil, digamos, el deducible también es como cuánto estaría yo dispuesto a retener de esa ocurrencia, de ese riesgo, teniendo en cuenta lo que voy a pagar y teniendo en cuenta lo que me estoy asegurando. Eso también es como una decisión que toma uno, pero en ese modelo, cuando tenemos, digamos, la oferta de la aseguradora, el modelo nos muestra si efectivamente es una buena decisión tomar ese seguro o si es mejor retenerlo. Eso puede pasar porque, digamos, me están cobrando un deducible de $2 millones y mi peor pérdida en un año puede ser de $1 millón. Entonces, el modelo nos puede decir, bueno, en ese caso, una solución es que usted retenga el riesgo y lo maneje adecuadamente. Entonces, el Cyber Quantified es algo que los clientes que deciden hacer el proceso de cotización de la póliza con nosotros reciben ese servicio como valor agregado, no tiene ningún costo, y con base en este les ayudamos como a tomar ese tipo de decisiones. Ok, y a la última pregunta para terminar, que nos están llegando los 5 minutos que van a pasar, es si la póliza cubre deshonestidad de empleado o debe ser tratarse la póliza de crime. Muy buena pregunta. Sí, digamos, lo que les decía, la póliza de crime es un objeto diferente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que cubre la póliza de crime? El robo de dinero y títulos valores. Aquí la póliza de cyber, si a mí un empleado me dañó un sistema o me interrumpió el sistema y no puedo operar o me expuso los datos, esa deshonestidad sí se cubre en la póliza. O sea, no se cubre la deshonestidad del que roba el dinero, pero sí la del que genera un daño a la compañía. Y lo que les decía en la parte de exclusiones, se cubre la deshonestidad del empleado, pero no si este es un directivo o si es una persona que actúa como en conocimiento de un directivo. Entonces, si el representante legal o el gerente de tecnología sabe que su empleado está cometiendo un fraude en contra de la empresa, eso está excluido. ¿Por qué? Porque se entiende que los directivos, representante legal, accionistas, son los que toman el seguro. Entonces, si ellos llegan a cometer una deshonestidad en contra de la empresa, pues se entiende que es la misma persona que se aseguró la que está tratando de afectar el seguro. Ok. Bueno, Marce, muchas gracias. Yo creo que para no abusar del público y ya pasamos las 12, la hora completa del webinar. Ha sido súper interesante tu aportación y para ilustrarnos a todos. Siempre aprendemos un poco más en este tipo de charlas. Y bueno, está además decir que en Centroamérica ya casi todos los países tienen ley de protección de datos, o sea que a todos nuestros amigos que nos están escuchando hoy de Centroamérica o viendo en el webinar, es un tema muy interesante en analizar en aquellos de que ya la ley está vigente. En el caso de Panamá entró en este año solamente en el mes de marzo. Falta un tema que entiendo de reglamentación, pero bueno, estamos expuestos a otras responsabilidades ahora por temas legales, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo el tiempo, la presentación, a todos los que nos han acompañado hoy. Reiterarles de que si quieren más información, creo que podemos compartir la presentación de lo que hicimos el día de hoy. Nos lo hagan saber en las diferentes oficinas, porque hoy estamos compartiendo este webinar pues para toda la región de Centroamérica. Tenemos cientos de personas que han participado en el día de hoy, así que
te agradezco muchísimo el tiempo. Muy interesante el aporte y bueno, esperamos tener uno próximo, tal vez con temas mucho más específicos, ¿no? Tal vez por industria. Así que gracias Emperatriz, gracias Marcela y gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el webinar. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias.